Buenas tardes, hermanos. Como siempre, le damos la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan, especialmente a los invitados que nos acompañan por primera vez a la Iglesia de Cristo. Siempre debemos estar muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de llegar a este lugar sanos y salvos para poder participar de este memorial y recordar el sacrificio grande que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Siempre cuando me paro yo aquí arriba, siento una mezcla de emociones. En una parte me siento alegre porque Dios me ha dado la oportunidad de pasar al frente, ¿verdad? Pero el otro lado de eso me siento culpable, pecador, porque no merezco yo este regalo tan grande que Dios me ha dado, ¿verdad? Sientes esa culpa porque pecamos. Y quiero entender yo un poco ese sentimiento, la razón por la cual tengo esta mezcla de emociones, por qué me siento feliz y a la misma vez me siento culpable. El tema que Dios me dio el día de hoy es un tema muy personal para mí. Es un tema, incluso un tema que está dedicado a mi vida personal. Espero que Dios les pueda dar un poco de entendimiento y espero que puedan recibir algún tipo de mensaje sobre lo que voy a decir. Vamos a primeramente leer la escritura en Romanos 7, 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Dice la escritura: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando yo leo esta escritura, aprendo yo muchas cosas. Y una de las cosas muy importantes que veo yo aquí es cómo Pablo, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, reconocía que en su cuerpo existían dos leyes. Pablo quiere seguir la ley de Dios porque sabe que esa ley le va a traer paz en su vida, le va a dar más vida espiritual, pero también reconoce que en su cuerpo también existe otra ley que va contra la ley de Dios. Una ley que quiere servir al pecado y se rebela contra su voluntad, porque Pablo dice que él quiere seguir la ley buena, la ley de Dios. Pero la parte importante que me gustaría que nosotros meditáramos un poquito es que Pablo acepta que existen estas dos leyes, ¿verdad? No le da el favor la ley carnal, pero más bien acepta que él tiene estas dos leyes en él. Pablo trata de seguir la ley de Dios, pero también estaba consciente que en él existía un mal. Y creo que eso es muy importante de entender porque pueden, por ejemplo, existir personas, puede haber personas en el mundo que quizá no ven ningún mal en ellos, ¿verdad? Y es por eso que vemos tantos problemas. Ellos mismos causan sus dolores porque no entienden o no aceptan que ellos son la causa de los problemas. O sea, no reconocen que existen estas dos leyes. Y nosotros, como siendo hombres de fe, nosotros sí entendemos que existen estas dos leyes. Es por eso que estamos aquí. Tú entiendes que en la carne mora la ley del pecado y eso va a traer problemas en tu familia. Va a afectar la relación que tienes entre tú y Dios, la relación que tienes entre tú y tu esposa o tú y tu familia. Pero la gente del mundo no ve en esas dos leyes. No quieren entender o aceptar que sus errores, sus decisiones son los que causan los problemas. Ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Y Dios, la verdad, no puede obrar a través de alguien que no reconoce que necesita ayuda. Una persona se tiene que arrepentirse, se tiene que humillar y entender que existen estas dos leyes. Otra parte importante, cuando leo esta escritura, es que como Pablo, ¿verdad?, siendo un apóstol ejemplar, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, por sus hechos, él batalló contra el pecado. Y eso me hizo entristecer un poco porque dije, si Pablo, ¿verdad?, que vivió en el Evangelio, estuvo lleno del Espíritu Santo y aún así todavía batallaba contra la carne, entonces ¿cómo la voy a librar yo, verdad? Pero aprendí una cosa, y esa cosa es que aunque fuera yo ser como Pablo, aún seguiré peleando contra mi carne. Entonces, al entender eso, aprendí que siempre vamos a estar en deuda con Dios. Nunca vamos a ser completamente perfectos, porque la ley de la carne mora en nosotros.
Pero no por eso saco como excusa y digo, ¿sabes qué? Pues me entrego al pecado, ¿verdad? Sino creo que la manera que lo deberemos de ver es que, gracias a Dios, que aunque yo tengo esta ley del pecado en mí, Él todavía tiene misericordia sobre mí. Que Él todavía, a pesar de tener esta ley de la carne, Él entiende que yo nunca voy a ser perfecto, pero más bien quiere que dé el esfuerzo, que siga luchando y que Él todavía me da la esperanza. Dios quiere que, así como Pablo entendía que en el hombre existen dos leyes, Dios quiere que también nosotros entendamos eso y también que reconozcamos que sin Dios no somos absolutamente nada. Y nuestro objetivo siempre debería ser como Cristo, imitar a Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que otra parte importante que deberíamos aprender sobre lo que dijo Pablo es que Pablo sufría por vivir en el Evangelio. Él tenía una guerra entre su mente y su cuerpo que le llega al punto, lo lleva a un punto donde él dice, miserable de mí. Y creo que es algo de qué pensar porque un hombre que no está sufriendo así como estaba sufriendo Pablo, no está peleando la buena batalla. Si no te abstienes del pecado, ¿verdad? No estás sacrificando tus deseos, no vives en el Evangelio, entonces, la mera verdad, no estás sufriendo nada, no estás batallando nada en la vida. Tú no puedes decir, tampoco vas a poder entender lo que Pablo sintió, porque nunca te has sacrificado para seguir la ley de Dios y para vivir en la ley de Dios. Porque una persona que se abstiene del pecado y sigue la ley verdadera, la misma carne trata de rebelarse, ¿verdad?, contra la ley de Dios y te hace sufrir. Empiezas a decir, miserable de mí, porque entiendes que existen esas dos leyes en ti. Pero una persona que no sufre no sabe que existen esas dos leyes. El punto final es que Pablo, al fin de todo, él empieza a dar gracias a Dios porque es las gracias a Dios que Pablo pudo vivir y seguir viviendo en el Evangelio, aunque él tenía y sufría de ese pecado. También, como dije anteriormente, dándonos a entender que sin Dios no somos absolutamente nada y que necesitamos de Él y que Dios es la verdad y la respuesta. Y ese es el punto de mi tema. Nunca vamos a verdaderamente entender nuestro propósito y nunca vamos a crecer espiritualmente si no entiendes que tú tienes la culpa en todo. Que existe una ley carnal en ti que se quiere rebelar contra la ley de Dios y te están pidiendo hacer lo correcto. Es entender y actuar en ese razonamiento, ¿verdad? Reconocer que Dios es el camino, la salvación, el consejero de los consejeros, el doctor de los doctores, y Dios quiere ser el guía de tu vida, pero nunca le pedirás que intervenga porque no reconoces que tienes un problema. Y ese pecado, esa maldad, esa costumbre que tienes, te está matando poco a poco. Está destruyendo tu familia poco a poco, tu actitud, tu ejemplo, el amor al materialismo, tus amistades. Todo poco a poco te está destruyendo a ti y a tu familia. Y lo ignoras. Piensas tú que andas bien.
Porque no maldices enfrente de tu familia, de tus hijos, porque mis hijos no me han visto beber, porque no me la llevo en las barras. ¿Piensas que eso es hacer un buen ejemplo? Pero hay que acordarnos lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es meditar en la palabra, vivir en el Evangelio, es estudiar con la familia, instruir a tus hijos en la palabra, demostrarles que Dios es el número uno, es lo más importante, y que tú sin Dios nunca vas a poder triunfar, que las fuerzas del hombre tienen sus límites, pero que con Dios eres invencible, porque Dios te da las fuerzas. Pablo, aunque fue un hombre de fe y nos demostró que era un hombre de fe por sus acciones, por sus hechos, él todavía reconocía que tenía un problema, y es por eso que le imploraba a Dios por su ayuda. Así también nosotros deberíamos de orar constantemente, implorando a Dios que nos ayude de quitarnos el pecado. Creo que el problema más grande que tiene el ser humano es que a veces no reconoce que Él es la causa de sus problemas. Puede estar perdiendo a su esposa en un divorcio, puede estar perdiendo a sus hijos, hasta su salvación, y nunca va a aceptar que anda mal. Y el hombre cristiano no es la excepción. No nomás porque nos bautizamos significa que no podemos caer en ese engaño. Lo triste del caso es que todos pueden ver que necesitamos ayuda. Pueden ver que a lo mejor sus hijos necesitan disciplina. Llegan a escuchar cosas de sus hijos que andan en lugares donde no deberían de andar, haciendo cosas, encerrándose en sus cuartos, cosas que no deberían de hacer. Pero los padres no les importa. Están tan ocupados en sus negocios, su dinero, que no ven lo que está sucediendo en su casa. Tu vida es evidencia de tus problemas y son prueba de tu falta de fe y tu esfuerzo. Pensamos que con el simple hecho de estar aquí, con eso hacemos bien, ¿verdad? No platicas con tu familia, no platicas con tus hijos, no ves lo que hacen de noche. Piensas que tu relación con ellos es una relación positiva, porque como dije, no tomas, ¿verdad? No maldices enfrente de ellos, y porque los haces venir aquí a la iglesia. Pero nunca meditas con ellos sobre la palabra. Nunca tratas de predicar. Tú mismo ni te disciplinas. No te abstienes. No demuestras tu fe durante toda la semana. ¿Y esperas que ellos van a seguir en el camino de Dios? La verdad es que no hemos aceptado la verdad. No aceptamos la verdad. Y esa verdad es que en la palabra mora la salud. Como dije anteriormente, el simple hecho de no hacer nada, más bien lo que dice la palabra, estás haciendo pedazos a tu familia. Dicen que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperando un resultado diferente. O sea, ¿cómo puede ser que llevo yo 10, 15, 20 años en la iglesia y espero que mejore mi familia, pero nunca he levantado la Biblia? Esperamos un resultado diferente cuando nunca hemos sacrificado a este hombre carnal. Nunca lo sacrificas. Dice Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas 6, 7 al 8 dice: no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Quiero entender una cosa, y esa cosa es que Dios reconoce tu esfuerzo. Y acabamos de leer que el simple hecho de no hacer nada, no hacer lo bueno, es malo. Estás sembrando para la carne. Y dice aquí en esta escritura que con eso vas a cegar corrupción. Hermanos, no nos podemos engañar. Tenemos que despertar. No sé por qué a veces pensamos que a no ir a la iglesia los domingos está bien. Que está bien que tus hijos estén aquí, pero que tú no estés aquí. Dice la palabra en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No estar aquí los domingos es causar ira. El no estudiar con ellos es causar ira a nuestros hijos. Lo estás creando para la destrucción, por tu mal ejemplo. Un ejemplo que quiero también platicar fue el ejemplo del rey David. Todos sabemos que el rey David, desde muy temprana edad, desde muy joven, él siempre demostró su fe. O sea, un joven pudo derrotar a Goliat, pero el ejército de Dios no pudo. Y en su vida vemos que él nunca fue un hombre perfecto, no, pero sí fue un hombre recto, siguiendo la ley de Dios. David pecó, pero vemos que él nunca tomó el trono como si fuera de él, así como Saúl lo hizo. David siempre reconoció que era un utensilio para servir al pueblo de Dios. Es por eso cuando Dios manda al profeta Natán a que advierte a David por lo que había hecho, por sus pecados, que se arrepiente, David reconoce y lo acepta. Y ahí está la diferencia entre el rey David y Saúl. Porque Saúl no quiso escuchar el consejo de Dios. Él en sus ojos no tenía ninguna culpa. Cuando Dios manda que amonesten a Saúl por lo que había hecho, Saúl ignora el consejo de Dios completamente. Es por eso que Dios lo desechó. Pero David, aun que él haya pecado, él todavía le importaba el consejo de Dios. Y es por eso que Dios no desechó a David. Otra vez vemos a un hombre, David, que reconoce que existen dos leyes: la ley de su cuerpo carnal y la ley de Dios. Pero él ve que la más importante es la ley de Dios. Y un hombre como Saúl ignora la ley de Dios. Más bien es guiado por su ley carnal. David comete un gran error, pero la parte importante que quiero sacar de esta escritura es que él reconoce el error que él había cometido. Y luego vemos que David sufre por su pecado, orando a Dios, pidiéndole perdón. En 2 de Samuel 12, 2 de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, dice la palabra, 2 de Samuel 12, 2 y en adelante. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa.
y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos, de sus ojos. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y el pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí está la diferencia entre Saúl y David. Los dos fueron escogidos por Dios, pero cuando David se dio cuenta de sus pecados, él lloraba a Dios. Sin embargo, Saúl ignoró su consejo. David reconoció su pecado por haber tomado a Betsabé como esposa y recibió también su castigo, que iba a perder a su hijo. Dios le había dado todo a David. ¿Por qué David hizo lo que hizo? Otra vez el punto es porque existe esta ley de la carne. Si sigues leyendo el número 19, ahí mismo, dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque yo hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aunque David era un hombre de fe, David se arrepintió por lo que había hecho. David, cuando Dios lo amonesta por sus pecados, él se sintió culpable por lo que había hecho y lo reconoció. Reconoció que había cometido un pecado. Reconoció que su pecado también por su pecado también iban a pagar su familia. Su familia también sufrió por sus pecados. Y ese es el punto. Muchos de las veces no reconocemos que estamos viviendo en el mal. No reconocemos que nuestras acciones tienen consecuencias y que mis decisiones van a afectar a mi familia también. Y podemos pecar sin actuar de una manera justificable, no pidiéndole perdón a Dios por nuestras acciones. Más bien seguimos en el pecado, practicando el pecado. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los culpables y la causa de los problemas, así como Saúl. Entonces, ¿por qué voy a ayunar? ¿Por qué me voy a sentir yo culpable? ¿Verdad? No hay por qué rogarle a Dios por mis pecados, si mis pecados no son tan graves como las de David. Un pecado es un pecado. Y David sufrió por sus culpas y todos lo sabían. Ellos miraban cómo él ayunaba, cómo él lloraba. La carne sufre cuando vive en el pecado, cuando vive en el evangelio. Porque te abstienes, te ayunas. Le pides a Dios porque reconoces que eres un pecador. Quizá nosotros llegamos aquí y participamos en la cena
sintiendo ningún remordimiento por lo que hemos hecho durante la semana. Vivimos sin ninguna deuda a Dios, como si vivimos una vida sin culpa. Dios quiere que te des cuenta que lo necesitas a Él, que después del bautismo seguirás necesitando de Él en todo lo que haces. Y entender que seguimos siendo pecadores después del bautismo. Seguimos todavía en deuda y tenemos que pagar esa deuda. En Santiago 4:1 dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Nosotros somos la causa de los problemas que suceden en nuestras casas y lo ignoramos pensando que son ellos son los que causan los problemas porque ellos son los que no escuchan. Y no pensamos que quizá a lo mejor es por mi mal ejemplo. Quizá a lo mejor llevo un tiempo sin hacer una oración sincera a Dios, arrepintiéndome por mis faltas. Vemos el ejemplo de Pablo y el ejemplo de David, que se arrepintieron por sus faltas después de un tiempo de seguir el camino de Dios. No eran personas que acababan de obedecer el Evangelio o personas, niños, ¿verdad? No eran nuevos a eso. Ellos conocían su propósito. Dios aprecia al cristiano que verdaderamente se arrepiente porque conoce que sin Él no somos nada, que necesitamos de Él. Pero el problema es que pedimos perdón por nuestros pecados como si no fuera nada. Seguimos nuestra vida normal cuando Pablo decía, miserable de mí. Entonces ese perdón a Dios no fue un arrepentimiento sincero. El último ejemplo que tengo es el ejemplo de Job y su arrepentimiento por su existencia. Un hombre no culpable, pero fue probado por su fe. Y él empieza a preguntarse sobre sus males o qué había hecho él para recibir este castigo. Otra vez un ejemplo de un hombre que reconoce que hay mal en él, aunque él no había hecho nada malo, porque él entiende que nosotros somos carne y la carne siempre va a quedar en deuda. Pero él trata de hacer algo. Él le pide a Dios perdón y trata él de cambiar. No en una oración simple, ¿verdad? Así siguiendo nuestra vida, sino reconociendo que sin Dios no somos nada. Esfuerzo. Y Dios entiende que vamos a pecar contra Él, pero una cosa es que lo reconozcamos, que reconozcamos el mal en nosotros. Y otra cosa también es esforzándonos para cumplir su ley. Sufro yo porque yo sigo la ley de Dios. Porque yo sé que ahí en esa ley mora el bien, la vida y la paz. Vamos a leer Job 3:3. En adelante. Esto es lo que dijo Job. Perezca el día en que yo nací y en la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte, reposé sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni vengan en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre de donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria,
¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor, porque se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Job entendía que la vida es mejor con Dios y no aquí en la tierra, que el morir es victoria. Reconocía que no existe nada bueno en la vida carnal y que nada bueno va a salir de nosotros porque nosotros somos hombres carnales. La mera existencia del hombre no tiene sentido sin Dios. Job reconocía que todas sus posesiones no significaban absolutamente nada para él, no llevaban ningún valor. Lo único importante era estar bien con Dios, estar y vivir en esa misericordia. Yo siempre he pensado de esta manera: si no llevo ningún futuro en esta vida, ningún futuro de vivir en el Evangelio, ¿verdad? Si yo supiera que en 10, 20, 30 años en mi vida yo nunca iba a vivir en el Evangelio, o iba yo a traer un alma nueva con Dios, si yo supiera en mi futuro que yo nunca iba a servir a los necesitados, que yo nunca iba a ayudar a mi familia espiritual, si yo supiera en mi futuro que nunca iba a crecer espiritualmente, que yo nunca iba a madurar espiritualmente o ser un ejemplo, si el día de mañana yo supiera que voy a echar a perder a mi familia, a mis hijos, la mera verdad, entonces ¿para qué voy a existir? ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿Para qué me va a servir la vida? Porque el propósito de la vida es vivir en el Evangelio. Y si en mi futuro, 10, 30, 40 años, no voy a vivir en el Evangelio, constantemente reconciliándome con Dios, entonces ¿para qué voy a seguir viviendo? Mi propósito es servir a Dios. Y si no estoy aquí para servir, entonces ¿para qué estoy? ¿Por qué voy a existir solamente para causar dolor y sufrimiento a otros, o tristeza y vergüenza? Y creo yo lo que dice Job, porque darle la vida a un hombre pecador, si su propósito no va a ser servir a Dios, entonces no hay por qué darle vida. El punto de la exhortación de esta tarde es reconociendo que nosotros somos los culpables porque somos carne y deberíamos de asumir toda la responsabilidad de nuestros problemas en nuestras vidas, pero también hacer algo a cambio. Cuando venimos a tomar la cena, sí hay de qué pedirle perdón a Dios, sí hay de qué reflejar, porque perfectos no somos. Y yo me juzgo por la ley, porque no hacer el bien es pecado. Y lo más importante entender de todo esto es que sin Dios no somos absolutamente nada. Juan 15:5 lo dice. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, porque separados de mí nada podéis hacer. Entender esa escritura realmente, que afuera de Dios somos absolutamente nada, pero si vivimos en él, él nos va a dar fuerzas, él nos va a dar fruto. También entender lo que dice 1 Corintios 11, 31 al 32. 1 Corintios 11, 31 al 32, que dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Nos juzgamos a nosotros mismos porque sabemos que nosotros somos pecadores y que tenemos que cambiar. Ahorita es el tiempo de cambiar, porque hay tiempo y Dios nos castiga por nuestras faltas, porque Dios no quiere que seamos condenados con el mundo. O sea, tenemos esa esperanza. Tienes ahorita la oportunidad de hacerlo. Júzgate por tus obras. Júzgate si estás viviendo en la ley y si estás viviendo en el Evangelio. Y ya para acabar, la última escritura, 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el punto es que nosotros nos deberíamos arrepentir, pero un arrepentimiento sincero, pidiéndole a Dios mucha sabiduría y pidiéndole mucha ayuda, porque le debo yo mucho a Dios, porque Él me ha dado mucho. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio hoy, el día de hoy. Si hay una persona que no ha obedecido el Evangelio, no se detenga. Es mejor estar este lado de la cruz, porque aquí hay esperanza y en el mundo no hay esperanza. Eso es todo, hermanos. Que tengan buen día.